Tengo 93 años y he pasado 80 años de mi vida construyendo una vida que parecía un éxito absoluto, pero que en realidad fue un error colosal. Veo que vuestra generación está cometiendo este error a una escala que me aterra cada día. Os dicen que el secreto de una vida feliz es no estar nunca solo, tener la agenda llena. Eso es mentira. La realidad es que el ruido no cura la soledad, solo la reprime. El antídoto para el vacío no son las multitudes, sino una conexión real. Y el precio de descubrir esto demasiado tarde es vuestra alma. Por eso, antes de que se os acabe el tiempo, acercaos. Venid aquí, sentaos a mi lado, y escuchad atentamente la historia de cómo cambié 1.000.000 de conocidos por la única amistad que realmente importaba, la amistad conmigo mismo. Si buscáis los atajos que la vida no os da gratis, si queréis uniros a otras personas que valoran la profundidad en lugar de los números, suscribíos y escribid "Estoy escuchando" en los comentarios. Esto no es solo una historia, es un mapa para escapar del mayor arrepentimiento de mi vida. ¿Sabéis qué? Durante 50 años pensé que el ruido era lo opuesto a la soledad, y me convertí en un maestro del ruido. Recuerdo la fiesta de mi 50 cumpleaños. Mi casa era como el centro del universo. Estaba abarrotada de gente. Gente importante, o al menos eso se decía. El aire estaba pesado, una mezcla de los perfumes caros de las mujeres con el humo de los puros de los hombres. Y ese sonido, ese sonido. El tintineo incesante de las copas, las carcajadas que nunca llegaban a los ojos, y mi nombre gritado desde cada rincón del salón. Me sentía como un rey en su castillo, rodeado de su corte. Hoy lo sé, aquello no fue una fiesta, fue una actuación. No estaba celebrando la vida, me estaba presentando a mí mismo ante una audiencia que yo mismo había alquilado. Toda mi vida estaba regida por un solo objeto, una agenda negra de piel, desgastada, ya sabéis, de tanto usarla. Cada mañana la abría como un general abriendo un mapa de batalla. Era una movilización social. Lunes, comida con fulano. Martes, cena con mengano. Miércoles, evento en el club. Cada nombre, cada cita, era una pequeña inyección de importancia. El olor de esa piel vieja mezclado con la tinta de la pluma era el olor de mi victoria contra el silencio. Era la prueba de que yo era necesario, de que existía. No estaba organizando mi vida, estaba escapando de ella. Cada hora llena significaba una hora menos en la que tenía que estar a solas con mis propios pensamientos. ¡Y qué orgullo sentía! Recuerdo una comida que tuve en un restaurante de moda, uno de esos lugares donde hay platos enormes y comida diminuta. Cerré un trato. Intercambié tarjetas de visita con 3 hombres que me aseguraban que eran muy influyentes. Me sentía en la cima del mundo. Recuerdo el brillo del reloj de oro de uno de ellos, un brillo que eclipsaba nuestra conversación. Pero ¿queréis que os diga una cosa? Por mucho que lo intente, no puedo recordar el color de sus ojos. Yo no estaba construyendo puentes, yo estaba coleccionando trofeos. Cada nombre en mi agenda, cada tarjeta en mi billetera, no era un amigo. Era una partida en mi inventario de estatus. Me creía el hombre más rico del mundo, rodeado de un castillo de conexiones. Medía mi valor por el peso de mi agenda y por la falta de huecos en mi calendario. Estaba a salvo. Era importante.
Todo estaba bajo mi control. ¿Cómo iba a saber que la casa estaba llena, pero los cimientos eran de arena? Y la marea estaba empezando a subir. Pero la audiencia siempre se va, ¿verdad? La fiesta termina. Recuerdo una noche después de una de las grandes cenas. La casa se había vaciado, el equipo casi había limpiado todo, pero en el aire quedaba el olor a comida fría y vino derramado, como el fantasma de la fiesta. Allí estaba yo, de pie en medio de mi enorme salón, y por primera vez en mi vida el silencio me pareció ensordecedor. No era esa paz que llega al final de un día productivo, era un zumbido, un vacío resonante. En ese momento lo entendí. La multitud no era compañía, era un escudo pesado que usaba para protegerme de un enemigo que ni siquiera sabía que existía, el silencio de mi propia casa. Y sentí un escalofrío, una ansiedad. Pasaron los años, el pelo se volvió más blanco, los hombros más pesados. Y luego, cuando estaba en mis 70, una gripe fuerte me postró en la cama. Una tontería para la mayoría, pero me dejó en la cama durante casi una semana, débil, febril y solo. Recuerdo extender mi mano temblorosa hacia la mesilla de noche y coger mi vieja agenda negra. Había sido mi compañera en tantas batallas. La abrí, su piel suavizada y desgastada por el tiempo, y empecé a pasar las páginas, nombre tras nombre. Gente con la que había comido, viajado, hecho negocios. El teléfono estaba allí, en mi otra mano, frío, liso, pesado como una piedra. Estaba mirando un nombre e intentando recordar nuestra última conversación. Siempre era sobre trabajo, sobre dinero, sobre otra gente. Pasé página tras página de ese cementerio de personas, la A, la B, la C, y el pánico empezó a subirme por la garganta. Un sudor frío que no era de la fiebre. Allí no había ni un solo nombre, ni uno solo. ¿A quién podría llamar y decirle, con la voz ronca de un hombre viejo y asustado, no me siento bien, tengo miedo? Yo no tenía una red de apoyo, yo tenía una guía telefónica. Conocía a cientos de personas, pero nadie me conocía a mí. Desde ese día, la soledad dejó de ser un concepto, una idea abstracta. Se transformó en un estado físico. Las comidas empezaron a perder su sabor. Me sentaba a cenar en mi enorme mesa de caoba, con el servicio puesto para uno solo. La silla vacía frente a mí era una acusación, y el único sonido era el solitario ruido de mis cubiertos en el plato de porcelana, que volvía para llenar el comedor y molestarme. A veces, en medio de la comida, sentía un dolor, un pinchazo agudo en el pecho, tan real como un ataque al corazón. Incluso me llevaba la mano al pecho, esperando el dolor final. Pero pasaba, y entendía. No era mi corazón, era mi alma. Mi cuerpo, finalmente, gritaba la verdad que mi mente había ignorado durante décadas. Llegaba la cuenta de mi vida de apariencias. Y la cuenta era alta. Y yo solo estaba empezando a pagar. El punto de inflexión, el momento en que el barco finalmente chocó contra la roca, no fue glorioso. No fue una revelación divina. Fue patético. Fue una tarde de martes gris y lluviosa. Uno de esos días en que el cielo llora por ti. Estaba sentado en el mismo sillón donde había pasado tantos años, y en mi mano estaba ella, la agenda, mi apoyo, mi Biblia, mi libro de mentiras, abierta en una página aleatoria,
y el teléfono en mi otra mano. Estaba listo. Listo para llamar a cualquiera. A un contable con el que no había hablado en 10 años. Quizá a un viejo compañero de club que ni siquiera recordaba mi nombre. No importaba. Solo necesitaba escuchar una voz. Cualquier voz que no fuera el sonido del silencio que me estaba carcomiendo. Mi dedo flotaba sobre los números, pero no se movía. Y luego miré la pantalla oscura del teléfono y vi un reflejo. No era el hombre que conocía, el anfitrión, el empresario de éxito. Era la cara de un anciano, pálida, demacrada, con ojos asustados. Un náufrago, un mendigo, esperando desesperadamente una limosna de atención. No lo reconocí, y por un momento sentí lástima por él. Pero la lástima se convirtió en algo más, asco, un asco profundo y amargo que subía del estómago. Ese hombre en el reflejo era el último acto de mi obra de teatro. El actor abandonado en el teatro vacío después de que el telón se hubiera cerrado para siempre. Y algo se rompió dentro de mí. No fue un pensamiento, fue una fuerza. Una rabia que venía de un lugar que no sabía que existía. Con un momento de honestidad salvaje, la primera en 50 años, me levanté y lancé esa agenda contra la pared con toda la fuerza que mi cuerpo viejo pudo reunir. Pausa. Por un momento lo único que se oye es el sonido de la lluvia. Ruido. Fue un sonido seco y violento. El sonido de la piel y el papel chocando contra el yeso. Vi las páginas volar por el aire, abrirse y caer al suelo, abiertas, rotas, como un pájaro muerto con las alas rotas. Allí me quedé, de pie, sin aliento, mirando ese objeto destruido en el suelo. Mi corazón latía deprisa, no de dolor, sino de libertad. El silencio que siguió no fue aterrador, no fue pesado, fue limpio. Del suelo subió olor a polvo y papel viejo. Respiré hondo, y por primera vez en décadas el aire de mi casa no me pareció vacío, me pareció lleno de posibilidades. En ese suelo no vi un libro, vi el monumento de mi mayor mentira, finalmente convertido en ruinas. Y entendí con una claridad que dolía, pero también curaba. El problema nunca había sido la falta de gente. El problema era la gente equivocada por las razones equivocadas. Mi enemigo nunca fue el silencio, fue el ruido sin sentido que intentaba reprimirlo desesperadamente. Pasé toda una vida buscando compañía fuera, llamando a las puertas de extraños, cuando la única persona que realmente necesitaba encontrar, la única persona que realmente podía salvarme de la soledad, había estado allí todo el tiempo, esperando que yo me callara para que él pudiera hablar. Ese era yo, el sonido de un bolígrafo deslizándose lentamente sobre el papel, una respiración tranquila. Así que quieres el atajo, quieres saber cómo escapar de ese destino, de ese anciano pálido en el reflejo del teléfono. Bien, acércate. Te daré ahora el secreto que aprendí en 93 años. Al día siguiente de destruir mi agenda, salí. No a una comida, no a un evento. Fui a dar un paseo sin rumbo. Y entré en una papelería. Compré una libreta sencilla, de tapa dura, sin rayas, y un bolígrafo de calidad. Esa noche lo puse sobre mi mesa. Por un lado, el fantasma de mi agenda negra, llena de nombres que no significaban nada. Por el otro, esta libreta, vacía, una promesa. Una agenda llena era mi pasado, un mapa de donde había estado. Una libreta vacía era mi futuro.
un espacio en blanco donde el protagonista sería yo por primera vez. ¿Y qué escribí? Nada, al principio. En su lugar me hice una pregunta. Antes de que el mundo me dijera lo que debería gustarme, ¿qué me gustaba hacer? Antes de los negocios, los clubes, la necesidad de impresionar. La respuesta llegó como un susurro. Música. En el ático encontré mi viejo tocadiscos, cubierto de polvo. Puse un disco que no había escuchado en 60 años, yo solo. El crepitar de la aguja al tocar el surco del disco fue como la voz de un viejo amigo. Ese sonido cálido y analógico llenó la habitación. No era un sonido para socializar. Era una música que no me pedía nada, solo me pedía que la sintiera. Y no hice una foto, no la compartí en ninguna parte, no se lo conté a nadie. Este era mi secreto, el primer ladrillo en la construcción de mi nueva casa, mi casa interior. El atajo es este: deja de buscar, deja de coleccionar gente como sellos. Apaga el ruido. El antídoto para la soledad no es una fiesta, no es un nuevo conocido, es un acto de autoconocimiento. Hazlo hoy. Elige una sola cosa que te gustara hacer de niño. Un libro, una canción, un paseo por la naturaleza, un dibujo. Y hazlo, tú solo, en absoluto secreto. El objetivo no es ser interesante para los demás, es ser interesante para ti mismo. Cuando eres tu propio mejor amigo, nunca vuelves a estar realmente solo. Te conviertes en un oyente para tus propios pensamientos, te conviertes en tu propio consejero. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía y ella se convierte en la más placentera. Ayer por la noche estaba sentado en mi terraza, con una taza de té mirando las estrellas. El teléfono no sonó, nadie vino a visitarme. Y fue perfecto. El calor de la taza en mis manos arrugadas, el sonido de los grillos fuera. El silencio no era un vacío, era un espacio lleno de mí. La soledad, joven amigo, es el miedo a estar a solas contigo mismo. Cuando vences este miedo, entiendes que en realidad nunca estás solo. Yo soy mi propio compañero, y este es el único compañero que la muerte no me puede arrebatar. Es el único refugio seguro que ninguna tormenta puede hundir. No esperes 90 años para construir el tuyo.